Quiero continuar una vez más con este misterio que en dos vídeos YouTube anteriores he comentado. Un misterio que dará mucho que hablar, muy impresionante, hablando del tema del experimento Filadelfia. En dos vídeos anteriores comenté cómo ya en 1943 se había hecho un experimento con un destructor norteamericano, el Eldridge, con la Marina norteamericana, para hacer desaparecer un barco en tiempos de guerra de los radares, hacerlo invisible. Como ustedes conocen la historia, aquel destructor Eldridge no solo se hizo invisible a los radares en el experimento Filadelfia, sino que se trasladó cientos de kilómetros a otro puerto en un instante de tiempo, al puerto de Norfolk, y volvió. En cuestión de minutos había hecho un recorrido ida y vuelta, el cual fue catastrófico para la Marina, y más en ese primer experimento Filadelfia, que no tenían experiencia con ese tipo de sensores para hacer una serie de vibraciones y hacer invisible el destructor norteamericano. Comenté en vídeos anteriores fenómenos que sucedieron a raíz de ese tiempo, de tal manera que en secreto, como hacen todas las cosas el gobierno norteamericano y la CIA norteamericana, pues realizaron muchos más experimentos perfeccionándolos hasta el día actual. De tal manera que consiguieron perfeccionar el traspasar barcos, aviones, carros de combate, personas, camiones, material, etcétera, de un lugar a otro y de una época a otra. Y entonces, resumiendo, comenté en vídeos anteriores que pasaron casos, fenómenos, que ahora la gente, después de este esclarecimiento, empieza a entender, como la lluvia de pájaros muertos, debido a que hicieron experimentos en aviones de combate, en aviones tanto Hércules como otros tipos de aviones con carros de combate adentro, camiones, y en esa zona de vuelo, esa pista de vuelo, pues todos los pájaros que había durante el proceso de desaparición murieron y fueron traspasados a otra época, de tal manera que llovían pájaros muertos, como hicieron anteriormente en las islas del Pacífico experimentos, Filadelfia hablo de ese tipo, le he puesto ese nombre, en barcos, transbordadores, y entonces los peces de esa zona desaparecían y volvían a aparecer en otra época y llovían los peces, o nueces, o cangrejos, o manzanas, o cualquier otro tipo de cosa, en el lugar específico donde hacían ese experimento para hacer desaparecer personas, barcos, aviones, objetos, etcétera, etcétera. Por eso resumía que tras ese experimento cada vez más perfeccionado hasta el día actual, pues ya han podido pasar tranquilamente, tanto al pasado, objetos y personas y barcos, como al futuro, incluso al planeta Marte, comprendiendo el gobierno norteamericano el proceso, imitándole naturalmente, de la desaparición de barcos y aviones, submarinos y personas en la zona de las Bermudas y en otros puntos más calientes de los mares de la Tierra, en el mar del Japón, en las Canarias, en diferentes puntos de la Tierra, en África, etcétera, etcétera. También les explicaba en vídeo anterior el hecho de que ya en ese acto, en ese sistema de perfección y ya le he puesto el nombre Experimento Filadelfia, pues ocurrió un caso insólito, puesto que podían pasar personas al futuro, al pasado, etcétera, para evitar testigos molestos en uno de esos procesos de traspasar personas, aviones, barcos de una parte a otra del tiempo y de la Tierra. Ocurrió el caso insólito de aquel personaje que en ese momento de un proceso de traspase de eras, de tiempo, objetos y cosas, hicieron desaparecer indirectamente a un personaje en Nueva York, un personaje, un ser humano que se llamaba Rudolf Fentz, y en tal manera que apareció, sin él saberlo, en Nueva York en el año 1950, cuando ya explicaba el motivo de que había desaparecido en 1876.
y aparece de insólito en ese proceso, en ese que le tocó a él indirectamente por medio de una tormenta eléctrica, como sucedió con los dos ovnis de Roswell en 1947, pues apareció el hombre en Nueva York, asustado de que estaba a las 11 de la noche mirando la gente delante de un cine, coches de tráfico, pero puesto que ya conocía al gobierno norteamericano, puesto que habían pasado personas, marines y agentes secretos al futuro y los habían vuelto a retroceder al pasado, sabían por el futuro que en 1950 aparecería Rudolf Fentz. Y entonces, para evitar testigos, molestias, de que ese hombre se investigara y le dijeran de dónde aparecía y dijera al hombre que él vivía en el año 1976 en Nueva York, pero que estaba en 1950. Y entonces la prensa podía hacer investigaciones y relacionar 1950 con el experimento de Filadelfia en 1943. De tal manera que, volviendo otra vez, puesto que ya he explicado, aunque sea un poco complejo, del 1960 o 70, volviendo otra vez al pasado, explicaron que había un peligro en ese hombre que había aparecido indirectamente en la calle de Nueva York en 1950. Esperaron ese día exacto a las 11 de la noche con un coche, un agente secreto del gobierno, sabían exactamente por la prensa, incluso fotografías, dónde estaba ese hombre, dónde había aparecido, y un coche con un par de agentes secretos, rápidamente esperando ese instante de tiempo en que aparece el señor ese en mitad de la calle, corren con un coche y lo pasan por delante y lo liquidan. Y entonces empezaron las investigaciones policiales por las guías telefónicas a ver Rudolf Fentz, quién era ese hombre, y aparece el padre de él ya muerto y aparecen familiares anteriores del 1876, unas actas que dicen que un desaparecido se llamaba Rudolf Fentz, exactamente ese personaje. ¿Qué quiero concluir con esto? Que muchas personas, dije en el final de mi vida anterior, del futuro están entre nosotros, incluso del pasado. Y entonces quieren ahora los Illuminatis y estas organizaciones de poder fáctico quieren crear una guerra mundial para deshacer casi por completo el sistema tal como le conocemos. De tal manera que, puesto que ya las técnicas electrónicas han tenido un avance gigantesco y ese experimento Filadelfia, entre comillas, ya está muy perfeccionado, de tal manera que ya pueden controlar personas, aviones, barcos, etcétera, para traspasarles de una época a otra y al planeta Marte o la Luna. Por eso explicaba que en el 11 de septiembre del 2001 hicieron hologramas para que los aviones terroristas que ya los tenían controlados, pasarlos hacia el planeta Marte y crear hologramas para una preparación o una prueba, cómo se pueden emplear hologramas, un atentado terrorista preparado para conmover al mundo y crear un sistema de miedo y de terror y de control de la humanidad, impulsar poco a poco bajo esos efectos de aparecer cosas, desaparecer, una tercera guerra mundial. Imagínense que este sistema que estoy hablando lo he puesto un nombre, hologramas, o bien le he puesto el nombre experimento de Filadelfia, o pueden poner el nombre que quieran, un ordenador supermoderno que pueda crear, ya lo tienen hecho, un sistema de pasar personas al futuro y al pasado o viceversa. Ahora hay muchos ejemplos, muchos, que podríamos decir personas claves desaparecidas o personas claves eliminadas, que se pueda pasar al pasado, y de eso ya es posible, y traerlas al futuro. Y esas personas en el presente canten qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, por qué lo eliminaron, por qué desapareció, por qué hizo tal cosa, y ante los medios de comunicación mundial relatara cosas. Voy a poner, ya digo, hay infinidad de ejemplos. Podríamos poner miles de personajes claves que han sido eliminados, han sido desaparecidos, han muerto de un ataque al corazón, han sido asesinados, bueno, múltiples. Pero vamos a poner unos ejemplos conocidos, muy conocidos. Imagínense que el presidente John Kennedy, su hermano, el senador Robert Kennedy, el hijo de Kennedy, John Kennedy, esposa Carolyn y cuñada, que fueron eliminados porque querían revelar la verdad, no solo lo de Roswell, sino que colisionador de partículas, el sistema Filadelfia, lo que ya se estaba preparando para pasar cosas a una era y otra. Si se puede, y se puede hacer, coger al pasado,
coger al presidente John Kennedy y pasarla al futuro, al presente, vamos, desde 1963 al presente, y que este presidente se le explique que está en el presente, se le enseñen filmaciones de cómo fue eliminado en Dallas, y este hombre ante una prensa internacional, con una sorpresa inimaginable, explique que sabía perfectamente que iban a por él, que estaba implicado el Vaticano, los satanistas ocultistas, estaba implicado los servicios secretos, bueno, los Rockefeller, Illuminati, bueno, que explicara. Imagínense la conmoción del mundo, y a la vez le traigan a su hermano, se expliquen de igual manera filmaciones de cómo fue eliminado Los Ángeles en 1968, cómo cogieron a un individuo, le hipnotizaron Sheeran, un palestino, y le eliminó, o al hijo de Kennedy, John Kennedy, el senador John Kennedy, esposa de Coronel, cómo le eliminaron en vuelo hacia Johannesburg, hacia la boda de su prima, etcétera, etcétera. Y todos estos vuelvan al presente, los traigan y expliquen cómo fueron eliminados y cómo sabían ellos que iban a por ellos y iban a ser eliminados. Lo mismo que se puede hacer ya, traer al Papa que eliminaron el Vaticano, Albino Luciani o Juan Pablo I, y que explique perfectamente cómo sabía los embrollos, estafas, fraudes, robos, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, la droga de todo el mundo del Vaticano y el Banco Americano, y cómo sabía perfectamente que iban a por él a eliminarle, y cómo sabía perfectamente que el amigo Botila, Juan Pablo II, alias el Santo, fue el que preparó el veneno de su experiencia con la fábrica de veneno de Botila en Polonia, con el veneno del Santo. El Juan Pablo II se eliminaron a millones de mujeres y niños y niñas en la lucha de campo de exterminio de Auschwitz, Dachau y otros. Imagínense, se trae al presente, que se puede hacer ya, a Juan Pablo I, Albino Luciani, y explica perfectamente en la prensa que ya sabía que los perros del Vaticano son monstruos, iban a por él y lo iban a eliminar, porque él iba a acabar con esos crímenes atroces, incluso sacrificios de niños del Vaticano. Imagínense, por ejemplo, que se trae al presente Jack el Destripador, o bien, con otro nombre conocido, el Duque de Clarence, Albert Victor, el heredero de la corona de Inglaterra, el nieto de la reina Victoria, etcétera, etcétera, y explique perfectamente que él tenía ataques porque tenía conexiones con satanistas, puesto que la misma reina de Inglaterra, hasta el día de hoy, los reyes tienen de consejeros satanistas, ocultistas, videntes, espiritistas, y que para hacerse esa reacción de reptiliano tenía que exterminar prostitutas de una manera sádica, y que lo sabía la corona, lo sabía la reina, lo sabía el Escolandia, lo sabía todo el mundo, que era él, Jack el Destripador. He puesto unos ejemplos para que se den cuenta lo catastrófico que quieren evitar con este colisionador de partículas o este experimento de Filadelfia, que ya se puede realizar, pasar cosas, personas, objetos de una era a otra al futuro. Imagínense, en España hay infinidad de casos, infinidad, que podíamos tratar, pero imagínense, y se puede hacer, ojo, se puede hacer, traer una de las personas claves que puede hacer mucho daño a mucha gente si habla, y por eso la eliminaron. Erika Ortiz Rocasolano, la hermana de la princesa Leticia, esposa del príncipe Felipe, que fue eliminada porque sabía muchas cosas, que se le traiga al presente y explique qué habló, qué la contó su hermana, qué sabía de montones de monstruosidades, y cómo sabía ella que iban a ir a por ella, porque se había asustado mucho y ya empezaba a relatar cosas a su amigo y tal, que le había contado su hermana toda asustada, y cómo aquella noche, cómo entraron en su piso ciertas amistades, la envenenaron fuera y la acabaron rápidamente para que no cantara más. Imagínense la conmoción del mundo y cómo se deshacen sistemas gigantescos de monstruos si estas personas se traen del pasado al futuro o al presente, digamos, o del futuro al presente, da igual. Se puede ya realizar. Hay un texto bíblico en Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, donde es la palabra de Dios. Dice que todas las cosas, todas, les es posible a la humanidad. No hay nada imposible. O sea, hoy esto ya es una de las múltiples cosas que no se quieren. Imagínense que todo el mundo tuviera como un ordenador, un colisionador o para ver escenas del pasado y del futuro perfectas. Y para ver cómo se pueden pasar ya personas de una era a otra. Por eso ven en las pinturas en Tassili o en Francia, en Lascaux o en otras cuevas, cómo es posible que haya pinturas de personajes modernos en pinturas antiquísimas. ¿Cómo es posible que haya instrumentos antiguos, metálicos,
de millones de años de antigüedad, petrificados, y cosas que la gente no se explica. Pero poco a poco van teniendo ya una luz de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que quieren ocultar. Cómo se puede pasar personas, objetos, y hacia millones de años atrás o hacia el futuro. Ya es posible. Imagínense por qué se quiere realizar una catástrofe mundial para que todo esto no sea posible. Hay, por ejemplo, en las Escrituras Sagradas, muchos ejemplos de personas claves que fueron pasando de una época a otra. Y la gente ha leído la Escritura y no la ha entendido. Por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24, se habla de un profeta, el primer profeta humano, un hombre privilegiado, Enoc, que le hicieron desaparecer. ¿Dónde está Enoc? Bueno, pues en el futuro. Imagínense que hay, por ejemplo, un relato en la Biblia, claro, la gente, ya digo, no le han explicado, no entiende. Pero si lee bien las Escrituras, son cosas insólitas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo del 1 al 3, entonces habla de que en un momento determinado Jesucristo se sube a un monte, creo que era el monte Tabor, cerca de Jerusalén, y aparecen rápidamente dos personajes claves de las Escrituras Sagradas. Elías, el profeta, que si ustedes recuerdan, Elías se le llevó una nave espacial y desapareció ante otro profeta que era su ayudante Eliseo. Y Moisés, que también dice la Escritura que subió al monte Sinaí y estuvo desaparecido 40 días y volvió a reaparecer otra vez. O sea, la gente ha leído estas cosas, pero sin embargo en el Evangelio de Mateo 17:3, esto explica que Jesucristo dice una transfiguración, aparecen Elías y aparece Moisés y están hablando con Jesucristo y los apóstoles lo vieron. Y dijeron, vamos a hacer, Señor, unas tiendas de campaña, que estén estos profetas con nosotros aquí. O sea, no lo vio solo Jesucristo, lo vieron un montón de gente. Ahora, la gente no se explica, bueno, pero ¿de dónde aparecieron Moisés y Elías y tal? ¿Cómo es posible que ya se podían hacer? De eso ha sido de toda la vida, traspasar personas al pasado y al futuro. Es posible, es muy posible, pero hay unas prohibiciones absolutas, gigantescas, para que la humanidad no llegue a saber esto. Porque si estos personajes asesinados terriblemente, muchos vuelven, se puede hacer volver al presente y relatan cosas, se deshace el sistema de cosas, pero completo todo, religioso, político, científico, evolucionista, porque la gente se le ha contado historia. Y ahora cuando empieza la gente ya a pensar con el colisionador de partículas, el poder pasar personas al pasado y al futuro, al presente, pues ya la gente empieza a abrir la mente y dice, anda, pues ahora empiezo a entender cosas que antes no entendía. Yo he dicho muchas veces que a mí me tienen prohibido hablar en los medios de comunicación, terriblemente prohibido, a una presión gigantesca por parte del Vaticano, de los Illuminati, ocultistas, el Club Bilderberg. Bueno, yo soy más conocido que creo que nadie en la Tierra entre los personajes claves de estas organizaciones de poder fáctico, multimillonarios y de poder religioso, ocultista, satanista. Y tienen unas amenazas hasta de muerte a las personas que intenten dejarme hablar en los medios de comunicación. Porque si esta cosa empieza a revelarlas, es el fin caótico. Por eso, antes de que eso suceda, quieren preparar con hologramas y otros trucos y pasar personas de una época a otra para hacer visiones extraordinarias, para engañar a la humanidad, para crear un caos mundial y destruir la mitad de la humanidad y esclavizar a la otra mitad. En otro vídeo anterior leí que una profecía está en Nostradamus, en la Centuria 10, en los versículos, creo, donde habla precisamente Nostradamus, la Centuria 10, en los versículos 74, habla de este tiempo ya. Y algo que explica Nostradamus, y la gente no lo entiende. Dice, en la revuelta del gran número séptimo milenio, donde vivimos ahora, que han aparecido, aparecerá en tiempo juegos de hecatombe. Estamos los juegos que ya has profetizado, los Olímpicos de Londres serán de hecatombe. Terrible lo que va a pasar. No alejados de la edad milenaria, o sea, del séptimo milenio, que estamos empezado, que los sepultados saldrán de sus tumbas. O sea, los sepultados, y la gente dice, ¿quiénes son esos sepultados? Ahora empiezan a entender que muchas personas sepultados, enterrados, vuelven otra vez al presente. La gente no lo ha entendido. ¿Cómo van a volver? Pueden volver. Pueden volver. Ustedes han dado cuenta que expliqué en un vídeo anterior que miles y miles de soldados japoneses, franceses, españoles, chinos, habían desaparecido del campo, a la vista de todos. ¿Dónde han ido a parar?
Le dije un día, le explicaría dónde están todas esas personas y por qué muchos han sido eliminados, y el miedo morboso a que estos eliminados, hablando de Kennedy, Erika Ortiz Rocasolano, Jack el Destripador, o John Kennedy, Robert Kennedy, etcétera, 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 incluso Marilyn Monroe, mucha gente, y hablo de gente conocida, es miedo morboso a que este sistema, el experimento de Filadelfia, se emplee y se traiga a estas personas y hable y cante. La que se lía es gorda. Por eso comprenderán que mi voz y mi entrada en los medios de comunicación está absolutamente prohibida y amenazados hasta de muerte al que lo intente. Pero yo hablaré. Ténganlo por seguro, yo hablaré. Porque también hay gente del futuro y del pasado que vienen a ayudarme. Ánimo, amigos, que la cuenta atrás ha empezado.